¿Cómo están? Un saludo. Mi nombre es Ronaldo Fonseca, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. En esta ocasión les voy a hablar acerca del enfoque cuantitativo de la materia de metodología de la investigación. Bueno, hay que saber antes de ello qué es el enfoque cuantitativo. Bueno, es el más utilizado en las ciencias exactas o ciencias naturales. Siendo la investigación cuantitativa una de las vías para obtenerlo, tiene su aporte en la indagación a través de elementos cognitivos y en datos numéricos extraídos de la realidad. Bueno, tiene ciertas características como es la metodología cuantitativa, que es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística. El abordaje de los datos cuantitativos es estadístico, hace demostraciones con los aspectos separados de su todo, a lo que se asigna significado numérico y hace inferencias. En los elementos de problema lineal, es decir, son denominados variables, relación entre variables y unidad de observación. Es metódico, que quiere decir que parte de lo hipotético deductivo y utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del mismo. Tiene ciertas dimensiones que son, por ejemplo, marcos generales de referencia y básicos. Positivista, neopositivismo y positivismo, son estos tres. Punto de partida, es decir, hay una realidad que conocer, esto puede hacerse a través de la mente. Hay una realidad a estudiar, existe una realidad objetiva única, el mundo es concebido como externo al investigador. Naturaleza de la realidad, es decir, la realidad no cambia por observaciones ni mediciones realizadas. Objetividad, busca ser objetivo, es decir, este enfoque busca ser objetivo, ¿no? Metas de la investigación: describir, explicar y predecir los fenómenos. La causalidad: generar y probar teorías. Siempre este enfoque va a estar buscando el generar y probar las teorías que ha generado. Lógica: se aplica la lógica deductiva de lo general a lo particular, es decir, de las leyes y la teoría a los datos. Relación entre ciencias físicas, naturales y sociales. Las ciencias físicas naturales y las sociales son una unidad. Las ciencias sociales pueden aplicarse de los principios de las ciencias naturales. También nos habla sobre la posición personal del investigador. ¿Qué quiere decir esto? Que el investigador siempre debe ser neutral. No debe estar a favor ni en contra o tener un punto positivo, un punto negativo. Siempre va a ser una persona neutral. Hace a un lado sus propios valores y sus creencias. Es decir, la posición del investigador siempre va a ser imparcial. Interacción psicológica entre el investigador y el fenómeno. Es decir, existirá una distancia entre estos dos. Interacción psicológica entre el investigador y el fenómeno. Es una distancia neutral, sin involucramiento. Hay que tener en cuenta y no confundirse, no son dos interacciones diferentes, la física y la psicológica, que ambas están entre el investigador y el fenómeno. El papel de los fenómenos estudiados, es decir, objetos, seres vivos, etc. ¿Qué quiere decir esto? Son los papeles más bien pasivos. La relación entre el investigador y el fenómeno estudiado. De independencia y neutralidad, no afectan, no separan. Planteamiento del problema. Delimitado, acotado, específico. Generalmente es poco flexible, ¿no? El uso de la teoría, ¿qué quiere decir esto? Que se utiliza para ajustar sus postulados al mundo empírico. Generación de la teoría.
es decir, generada a partir de la comprobación e investigación previa con los resultados del estudio. Obviamente, para hacer uso de la teoría se debe generar la teoría, ¿no? El papel de la revisión de literatura. Bueno, este es un paso fundamental en este enfoque, ¿no? Revisión de la literatura y las variables de estudio. Bueno, esto se emplea para buscar las variables, ¿no? Siempre este enfoque, bueno, la mayoría tiene variables y este paso o esta dimensión es fundamental para buscar variables. Hipótesis. Este enfoque comprueba las hipótesis, ¿no? que genera, era una de sus características, hipotético deductivo. Nos vamos con el tipo de datos, recolección de datos, que es algo importante, concepción de los participantes en la recolección de datos, finalidad del análisis de datos, características del análisis de datos, formas de los datos para analizar, proceso de análisis de datos, perspectiva del investigador en el análisis de datos. Bueno, esto prácticamente se refiere en sí a los datos. Describir las variables y explicar sus cambios, las fuentes externas, los instrumentos estandarizados que utilizó, en lo que concierne a datos prácticamente. Principales criterios de evaluación en la recolección y análisis de datos, perdón. ¿Qué quiere decir con esto? Objetividad, rigor, confiabilidad y la validez de los mismos. Presentación de resultados, quiere decir tablas, diagramas, modelos estadísticos. El formato de presentación debe ser estándar. Y como último es el reporte de resultados, que quiere decir que los resultados utilizan un tono objetivo, impersonal, no es emotivo. Eso en cuanto a lo que ha sido el enfoque cuantitativo. Espero que este video haya sido de ayuda para ustedes. Muchas gracias. Será hasta un próximo video.